Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios lo bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez acá en Radio Costa Rica, 9:30 AM, compartiendo la palabra de Dios, un mensaje presente para el tiempo presente, un mensaje necesario que usted y yo debemos de conocer, debemos de entender, debemos de estudiar. El tema de hoy es Jesús Dios, segunda parte. La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte de este tema. Vamos a ver algunos datos importantes también en este tema. Pero antes de iniciar el tema, quiero leer una cita. La cita se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 4. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 4. Nos dice la cita: porque si alguno viene y predica a otro Jesús que el que os hemos predicado, o reciben otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, al leer este versículo, mi querido hermano y mi querida hermana, vemos que Jesús es uno. Solamente hay un Jesús, pero este versículo nos dice: si alguno viene y predica a otro Jesús, entonces nos indica también que hay personas que predican a otro Jesús, diferente al Jesús que usted y yo creemos, diferente al Jesús que expone la palabra o las Santas Escrituras. ¿En cuál Jesús está creyendo usted? ¿Está creyendo en el Jesús que nos dice la Biblia, o está creyendo en otro Jesús que tal vez nos han predicado y que es distinto al que nos expone la Escritura, la palabra de Dios? También nos habla de otro espíritu del que habían recibido. ¿Estaremos recibiendo otro espíritu, o estaremos recibiendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? También nos dice por tercera: y otro evangelio del cual habéis aceptado. ¿Cuál evangelio, mi querido hermano y mi querida hermana, es el que usted y yo hemos aceptado? ¿Estamos aceptando el evangelio que nos expone, que nos predica, que nos enseña la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, o estamos aceptando otro evangelio, un evangelio predicado, enseñado por hombres y no por Dios directamente? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque nos dice la Biblia que hay otro Jesús, nos dice que hay otro espíritu, nos dice que hay otro evangelio también. Y a veces somos engañados porque no estudiamos nuestra Biblia, no estudiamos la Biblia por nosotros mismos. Entonces creemos todo lo que nos dicen los hombres, y lamentablemente a veces, al ser perezosos en esto y no estudiar por nosotros mismos, estamos aceptando a otro Jesús, estamos aceptando otro espíritu y estamos aceptando otro evangelio diferente al verdadero, porque hay uno verdadero, pero también hay falsos. Con estas palabras vamos a orar. Si usted le es posible y puede orar conmigo, acompáñeme. Si no, entonces puede ir haciendo lo que está haciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor. Gracias por el privilegio de poder abrir tu santa palabra, la divina y santa Escritura. Te pedimos que a través de ella tú nos enseñes, que nos ayudes a poder expresar, a enseñar de una manera clara lo que dice ella acerca del tema que vamos a enseñar hoy,
y que pongas tu Espíritu Santo en cada persona que nos está escuchando por radio o nos está viendo por televisión o por YouTube o algún medio de tecnología. Te pedimos, Señor, que seas tú en cada uno y que podamos, Señor, abrir nuestro entendimiento para poder entender lo que dice tu palabra respecto a la verdad que está escrita en ella. Bendice cada hermano y cada hermana. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema para hoy, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escucha y nos está viendo también por Canal 19, ¿es Jesús Dios? Una pregunta, ¿es Jesús Dios? La semana pasada vimos algunos aspectos, estuvimos en la primera parte y vimos dos palabras o dos versos más bien donde se usa la palabra el primogénito, hablando de Jesús, y también el principio. Vimos que cuando habla el primogénito y cuando habla el principio no está hablando porque Jesucristo haya sido creado o que haya sido primero, porque Él es eterno. Sin embargo nos dice porque es el principal. Eso lo vimos la semana anterior y vimos todos los versículos. Él es el principal de la creación. La palabra esta, primogénito, viene de prototokos, que es una palabra en griego que quiere decir el principal, y vimos también ejemplos donde varias personas, aún siendo menores, como el hecho de David, era el menor de 8 hermanos, él era el principal, era el primogénito, y varios textos más que vimos también. También vimos algunos versículos, algunas citas, unas 6 citas, hay más, pero vimos por lo menos estas, que nos dice o nos habla en un mismo versículo de dos Jehová. Entonces nos dice que Jehová habla de parte de Jehová. Entonces vemos dos Jehová interactuando en un mismo versículo que son diferentes. ¿Por qué? Porque uno es el Padre y otro es el Hijo. Jehová Padre y Jehová Hijo en un mismo versículo. Lo vimos la semana anterior. Entonces vemos también que Jesucristo es el personaje principal en el plan de salvación y en la historia humana. ¿Quién es el personaje principal? El personaje principal es Jesucristo, y Él siempre ha estado a través de la historia de la humanidad. Él estuvo con Moisés, Jesucristo estuvo con Abraham, Jesucristo estuvo con David, Jesucristo estuvo con cada uno de los hombres que le adoraban a Él y que le servían a Él. Él ha estado en toda la historia de la humanidad. Vimos el verso también donde dice que Jesucristo es uno, o más bien que Jehová es uno, donde dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno o uno es. También vimos que esta palabra uno es viene del hebreo ejad, que quiere decir uno en unidad. O sea que Dios es uno en el sentido de que es uno en propósito, uno en características, uno en carácter, uno en meta, uno en deseos. Pero hay tres personas que comparten la divinidad del Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo. Pero son uno porque son uno en deseos, carácter, características, personalidad, en metas. Entonces esa es la parte donde son uno. Ahora lo que quiero ver hoy, lo que quiero que veamos hoy, que estudiemos hoy usted y yo juntos, es que vamos a llegar a la conclusión al final de que Jesucristo en el Nuevo Testamento es el mismo Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando se presenta Jehová en el Antiguo Testamento, pocas veces se presenta Jehová el Padre. Cuando usted lee Jehová el Señor, casi siempre está hablando del Padre, pero la mayoría de veces está hablando del Hijo. El Hijo es el que se aparece en el Antiguo Testamento. Ahora, también se aparece en el Antiguo Testamento la palabra el ángel de Jehová. Y quiero que veamos primeramente, eso es lo que vamos a estudiar ahorita, que el ángel de Jehová también es Jehová, también es Dios. Cuando dice un ángel en la Biblia se refiere a un ángel, pero cuando dice el ángel de Jehová se está refiriendo a Jehová mismo, en este caso a Jesucristo mismo también. Entonces el ángel de Jehová es Jesucristo, pero es Jehová. Primeramente vamos a comprobar de que el ángel de Jehová es Dios. Después de que comprobemos que el ángel de Jehová es Dios, vamos a comprobar de que Jehová es Jesucristo del Nuevo Testamento, es lo mismo. Entonces la primera cita que tenemos y que vamos a leer juntos se encuentra en Génesis capítulo 16 versículo 1. Génesis 16:1, hablando del ángel de Jehová. Hablando del ángel de Jehová, pongámosle atención a la cita. Dice Génesis 16:1, hablando de Agar. En este caso, Agar es la sierva de Abraham y de Sara, directamente sierva de Sara. Entonces sucede que Sara, recuerda usted, que era estéril, no podía tener hijos. Entonces viene la historia así. Dice: Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia, se llamaba Agar.
Entonces dijo Sarai a Abraham: ya ves que el Eterno me ha hecho estéril, y te ruego que te unas, te ruego, dice, que te unas a mi sierva, quizás tenga hijos por medio de ella. Vemos que Sara le ofrece a Abraham a su sierva Agar para tener hijos por medio de ella. Abraham atendió el dicho de Sarai. Entonces Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por esposa a Abraham. Cuando hacía 10 años que vivían en Canaán, y él, Abraham, se unió a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces cuando ella vio que estaba encinta, entonces más bien, en lugar de agradecer, más bien despreciaba a Sara que le había dado a Abraham. Dice, entonces Sarai en este caso, dijo a Abraham: me afrenta, o más bien mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por esposa, y al verse encinta me mira con desprecio. Juzgue el Eterno entre mí y entre ti. Ella, Sarai, le lleva el reclamo a Abraham sobre lo que está sucediendo con su esclava o su sierva Agar. Dice, respondió Abraham a Sarai y le dice: tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, entonces cuando le dice haz con ella lo que bien te parezca, resulta que Sarai lo que hace es afligirla. Dice, y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Entonces vemos aquí en la historia que Agar, cuando se da cuenta que está encinta, que está embarazada, entonces más bien mira con desprecio a Sarai, la esposa de Abraham. Sarai lo cuenta a Abraham. Abraham le dice que haga lo que quiera con ella. Entonces ella la trata mal a Agar. Por lo tanto, Agar se va. Huye de la presencia de Abraham, Sara y donde estaban ellos. Ahora, cuando ella huye, se le aparece un personaje. Dice el versículo 7, el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Quién fue el que la encontró cuando ella iba huyendo? Agar va huyendo. ¿Quién la encuentra? Dice, el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto en el camino sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Quién le está diciendo estas palabras? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová que la encuentra le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová le dijo: vuélvete a tu señora y sométete a ella. ¿Quién le dice esas palabras? El ángel de Jehová le dice: vuélvete a tu señora y sométete a ella. Versículo 10. El ángel de Jehová le dijo también: multiplicaré tu linaje, que no será contado a causa de su multitud. ¿Quién le habla estas palabras? El ángel de Jehová. Versículo 11. El ángel de Jehová agrega: has concebido, tendrás un hijo, lo llamarás Ismael, porque el Señor oyó tu aflicción. Será hombre arisco, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y habitará ante todos los hermanos. Entonces, después de que están hablando estas cosas, el ángel de Jehová es el que se le aparece a Agar. El ángel de Jehová es el que le dice estas cosas y lo menciona varias veces porque le da importancia. El versículo 13 nos dice: entonces ella, ¿quién es ella? Agar. Entonces ella, Agar, llamó el nombre de Jehová con el que ella hablaba. ¿Con quién hablaba Agar? Agar estaba hablando con el ángel de Jehová. Pero dice el versículo 13, entonces ella llamó el nombre de Jehová con el que ella hablaba. ¿Con quién hablaba? ¿Con el ángel de Jehová o con Jehová? Pues hablaba con el ángel de Jehová. Pero aquí ya dice Jehová, porque el ángel de Jehová y Jehová es el mismo personaje. Ahora bien, dice: tú eres el Dios que me ve. ¿Qué le dice ella al ángel de Jehová? Le dice: tú eres el Dios que me ve. Entonces ella está aceptando aquí que el que está hablando con ella es Jehová. Ahora recordemos que el ángel de Jehová no es el Padre, es el Hijo, es Jesucristo Hijo o Jehová Hijo. El que se le aparece a Sarai, más bien en este caso el que se le aparece a Agar, es el ángel de Jehová, que es Jehová, que es Dios, pero que es Jesucristo, o sea, Jehová Hijo. Otra cita la vemos en Génesis capítulo 22 y versículo 1. Génesis capítulo 22 versículo 1 nos habla de Abraham. Hablando de Abraham, nos dice, recuerda el tiempo en que Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac para que lo dé en sacrificio.
vamos a ver la historia, lo que nos dice aquí un poquito en el relato. Dice: un tiempo después Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. ¿Quién le dice esto a Abraham? Dios. Dice: entonces Dios le dice: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Avanzamos un poquito más, llegamos al versículo 10, Génesis 22:10. Dice: Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, y aparece otra vez el personaje el ángel de Jehová. O sea, nos dice que Abraham extiende la mano para degollar, para matar a su hijo Isaac. Entonces el ángel de Jehová le grita desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. ¿A quién le responde él? Al ángel de Jehová. Y le dice el ángel de Jehová: no alargues tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Ya sé que temes a Dios. Vea lo que le dice el ángel de Jehová. Dice: sé que temes a Dios por cuanto no me negaste tu hijo. Está hablando del ángel de Jehová, pero también se ve en el texto que es el mismo Dios, porque no le negó a su hijo. ¿A quién no le negó a su hijo? A Dios, al ángel de Jehová en este caso. Vamos a ver otro texto para que quede más claro esto. Vemos la historia de Jacob. La historia de Jacob, en este caso vamos a leer una historia en Génesis capítulo 48 y versículo 15. Génesis 48:15. Nos habla y nos dice: y bendijo a José diciendo, el que bendice a José es Jacob. Dice: y bendijo Jacob bendice a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que existo hasta hoy, el ángel que me liberta de todo mal. Dice el Dios por segunda vez, y después dice: el ángel que me liberta de todo el mal. Bendiga a estos jóvenes que sean llamados por mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y comienza a seguir el relato, pero dice: el Dios, el ángel que me libera. Entonces vemos que es lo mismo decir el Dios que decir el ángel. Cuando habla de Dios, cuando habla de Jehová, cuando habla del ángel, está hablando de un mismo personaje, pero ese personaje es Jehová Hijo, o sea, Jesucristo. Recuerde que la semana anterior estudiamos que habían dos Jehová en varios versículos: uno el Padre, Jehová Padre, y otro el Hijo, Jehová Hijo. Eso lo vimos la semana anterior. Si usted no ha visto el video anterior, la semana anterior, entonces por favor véalo también para que le quede más claro esto. Vemos la historia de Moisés. Vamos a ver un relato de tantos relatos que hay. Se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 1, empezando el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1. Aquí vemos la historia cuando Moisés vive con su suegro Jetro y se encuentra en la tierra o en el desierto de Madián. Él anda pastoreando las ovejas. Llega a cierto lugar y se le aparece el ángel de Jehová en una zarza ardiendo. Leamos la historia. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Ored, el monte de Dios. Y allí, en Ored, en el monte de Dios, se le apareció ¿quién? Dice: se le apareció el ángel de Jehová en llama de fuego. Entonces vemos que Moisés anda apacentando las ovejas y se le aparece allá en Ored, en el monte de Dios, se le aparece el ángel de Jehová en llama de fuego. Entonces se le aparece el ángel de Jehová. Dice: en medio de la zarza. O sea, hay una zarza que es una especie de arbusto donde está Jehová, o más bien el ángel de Jehová en llama de fuego en medio de la zarza. Usted conoce la historia. Dice: él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré a ver ese gran prodigio, porque la zarza no se quema. Cuando Jehová vio que Moisés se acercaba a mirar, vemos que el que está en medio de la zarza es el ángel de Jehová, pero vemos que dice aquí: cuando Jehová vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó Dios desde la zarza. ¿Desde dónde le llamó Dios? Desde la zarza. Pero ¿quién era el que estaba en la zarza? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Ahora resulta que el que lo llama es Dios desde la zarza. Seguimos leyendo. Moisés,
le dice Dios desde la zarza. Ahora el que estaba en la zarza era el ángel de Jehová, que es lo mismo, pero dice: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Y le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y agregó: vea lo que le dice el ángel de Jehová que estaba en medio de la zarza. Vemos al principio, en el versículo 2, que el ángel de Jehová es el que está en medio de la zarza. Y le dice: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo: Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo. Y sigue más bien la conversación, pero vemos que el que está en medio de la zarza es el ángel de Jehová. El que le habla en medio de la zarza es Dios. Y el que Moisés le responde, cuando le responde le dice Jehová, es lo mismo el ángel de Jehová. Jehová o Dios, en este caso está hablando de Jehová Hijo, está hablando de Jesucristo. Vemos también la historia de Gedeón. La historia de Gedeón encontramos en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6 versículo 11, vemos cuando Dios se le aparece a Gedeón, uno de los jueces de Israel. En este caso todavía no era juez de Israel, pero es uno de los jueces de Israel. Recuerde la historia de Gedeón. Dice Jueces capítulo 6 versículo 11: entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, que era de Joás Abiesrita. Entonces, ¿quién es el que viene? El ángel de Jehová. Y dice: su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, le dijo: ¿quién se le apareció a Gedeón? El que se le aparece a Gedeón se llama el ángel, o se dice aquí el ángel de Jehová se le apareció y le dice, vea lo que le dice el ángel de Jehová a Gedeón. Le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El que estaba con él era el ángel de Jehová, pero él le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora él nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Ahora, ¿quién está hablando con él? Está hablando el ángel de Jehová. Ahora dice: lo miró Jehová y dijo. ¿Quién lo miró? Dice: lo miró Jehová. El que estaba hablando con él no era Jehová, o sí era Jehová, pero el juego de palabras es el ángel de Jehová, pero dice: lo miró Jehová, porque el que lo miró era el ángel de Jehová, que es Jehová mismo. Y dice que le dice: ve con tu fortaleza y salva a Israel de mano de los madianitas, que yo te envío. Entonces vemos que el ángel de Jehová es el mismo Jehová, pero no Jehová el Padre, sino Jehová el Hijo, o sea, Jesucristo. El que se le apareció a Agar allá en el desierto fue el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo mismo, Jehová. El que se le apareció a Abraham cuando iba a matar a su hijo Isaac fue el mismo Jesucristo, el ángel de Jehová, en otras palabras, Jehová. El que se le apareció a Jacob fue también el ángel de Jehová, Jesucristo. El que se le aparece a Moisés es el mismo Jesucristo, que también se le llama el ángel de Jehová, o se le llama Jehová también. El que se le aparece a Gedeón es el ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo. El que lucha con Jacob en la lucha, que se acuerde usted, antes de llegar y ver a su hermano Esaú, es también el mismo Jesucristo. Por eso Jesucristo, mi querido hermano y mi querida hermana, no existe desde hace 2000 años, cuando nació como hijo de María aquí en la tierra. No, él ya existía antes y él es el centro, el personaje central de la Biblia, del plan de salvación. ¿Quién es el personaje central del plan de salvación? El personaje central es Jesucristo. En el Antiguo Testamento no se llamaba Jesús, porque Jesús se llama hasta en el Nuevo Testamento. Hasta en ese momento se le pone por nombre Jesús y será su nombre Jesús. Es el nombre de Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando él nace de María, una mujer, una santa mujer. Él nace de María y viene a llamarse Jesús, pero antes de eso él ya existía. Él fue el que creó todas las cosas en los cielos, la tierra y todo esto. El mismo Jesucristo lo creó. Leímos la semana pasada en Génesis, pero antes de leer este versículo, quiero leer en Hechos capítulo 7 y versículo 38. Hechos 7:38 nos habla de Esteban. ¿Se acuerda quién es Esteban? Que Pablo, en este caso Saulo, se llamaba Saulo aún, sostenía las ropas
sostenía las ropas para que apedrearan a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la era cristiana. Nos dice aquí, Hechos 7:38, hablando Esteban está hablando inspirado y lleno por el Espíritu Santo, y dice, este es aquel Moisés, entre las cosas que dice Esteban, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. Dice que Moisés estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba a él y a nuestros padres en el monte Sinaí, y recibió las palabras de vida para darnos. Ahora, ¿con quién estaba Moisés en el monte Sinaí? Era con el ángel. Pues cuando usted lee Éxodo capítulo 19, versículo 16, nos dice, Éxodo 19, 16 nos dice, al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Al que recibió Moisés en el monte Sinaí fue a Dios. Pero aquí nos dice Esteban que no fue a Dios, sino que fue al ángel. ¿Por qué? Porque el ángel es el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, y es el mismo Dios con el que habla Moisés. El que le dio las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí fue el mismo ángel de Jehová, que es Dios y que es el mismo Jesucristo. Jesucristo ha estado a través de la historia. Les dije ahora, Jesucristo fue el que creó todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Dice que en el principio fueron creadas todas las cosas. Ahí dice que estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Estaban los tres. Pero cuando usted lee Juan capítulo 1 y versículo 1, hablando de Jesucristo, nos dice el versículo 1, en el principio era el verbo, Jesús. El verbo era con Dios, Jesús era con Dios, y el verbo Jesús era Dios. Dice, hablando de Jesús, este era en el principio con Dios. ¿Quién? Jesús. Y todas las cosas por él fueron hechas. Dice que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿quién fue el que hizo todas las cosas? Jesucristo. Si leemos Colosenses, y lo estoy buscando rápidamente acá, Colosenses, en el capítulo 2, en el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 14, el versículo 13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando el reino a su amado Hijo, hablando de Jesús. Versículo 14 empieza, ¿en quién tenemos redención? En Jesucristo. Y hablando de Jesucristo, el versículo 16 nos dice, porque por él, por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Después del canto seguimos en la segunda parte, pero antes de la segunda parte, o más bien antes del canto, quisiera dar algunos anuncios. Recuerde que somos el Remanente Adventista, el Remanente Adventista CR. Con este nombre, el Remanente Adventista CR, nos puede encontrar en YouTube y nos puede encontrar también en Facebook. En YouTube tenemos más de 200 videos, 250 por ahí o algo más, videos para que usted pueda ver, sermones para que usted pueda estudiar y pueda crecer espiritualmente. Los puede buscar en YouTube bajo el nombre El Remanente Adventista CR. También nos puede buscar en Facebook con ese mismo nombre, El Remanente Adventista CR, y ahí puede darle me gusta para poder hacer preguntas, consultas y poder participar de esta página que es nuestra página en Facebook. Recuerde que nos puede escuchar por medio de Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en la frecuencia 930 AM. Radio Costa Rica 930 AM, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana tenemos programas importantes. Los lunes está el pastor Abel Moya con temas de salud muy importantes. Los martes temas de oración con el hermano Desiderio. Los miércoles temas muy importantes con el hermano Freddy Peña. Ayer el tema estuvo excelente. Los jueves está mi persona aquí trayendo temas también de gran importancia sobre profecía y sobre doctrina también. Los viernes el hermano Alfredo Garita está acá compartiendo temas sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la preparación para la segunda venida. Entonces, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana nos puede escuchar por medio de Radio Costa Rica. También nos puede ver por Canal 19, de lunes a viernes también, Canal 19, pero de 7 de la noche
a 10 de la noche. De 7 a 9 termina a las 10 el último programa. Entonces a esta hora nos puede ver también por Canal 19 de lunes a viernes. Recuerde que somos el Remanente Adventista. Tenemos nuestro número de teléfono, el número telefónico donde usted puede hacer consultas, hacer pedidos de oración, sea por enfermedad, sea por alguna dolencia, alguna necesidad familiares, de trabajo. Usted puede llamarnos al 8314-7619. 8314-7619. El hermano Carlos González va a estar tomando los pedidos. Usted puede llamarlo y decirle por qué ocupa que oren por usted, pero también puede mandar el mensaje y él va a poder recibir el mensaje. Los mensajes son apuntados, son anotados, y el próximo martes es cuando se ora por estos mensajes. Entonces puede ver usted y llamarnos al 8314-7619. Mi nombre es Will Chavarría, para servirles. Mi número de teléfono 71615194. Vamos a tener un canto y después del canto seguimos con la segunda parte de este tema. Jesús o es Jesús Dios. Vimos que el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento es el mismo Jehová, es Jehová Hijo, es el mismo también Jesucristo del Nuevo Testamento. Jesucristo es el personaje principal del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y de la historia de la humanidad. Es el personaje principal en el plan de salvación y en la historia humana. Ahora quiero que comprobemos con la Biblia, en los pocos minutos que nos quedan, porque nos queda poco tiempo, que Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús. Vimos que el ángel de Jehová es el mismo Dios, es Jehová, pero ahora quiero comprobar también que Jehová es Jesús, y comprobando que Jehová es Jesús, vemos que el ángel de Jehová también es Jesús. Ahora, ¿cómo hacemos esto para comprobar estas cosas? Vamos a comprobarlo por medio de comparaciones. Hacemos comparaciones en el Antiguo Testamento de Jehová y hacemos o los vemos con textos del Nuevo Testamento con respecto a Jesús. La primera comparación está en Zacarías capítulo 12, versículo 4. Zacarías 12:4. Zacarías 12:4 dice, y ponga atención, dice: en aquel día dice Jehová. ¿Quién dice? Dice Jehová. En aquel día dice Jehová: heriré con pánico a todo caballo, con locura el jinete, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. ¿Quién dice esas cosas? Dice Jehová. Dice: me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién van a ver?
a Jehová. Está hablando Jehová. Cuando Jehová habla, dice, me mirarán a mí, Jehová, al que traspasaron. Y llorarán sobre mí, como se llora por un unigénito. Se afligirán sobre mí, como quien se aflige por el primogénito. Dice una profecía hablando de Jehová, me mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. Ahora, leemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice Juan capítulo 19, versículo 36. Juan 19, 36 nos dice, estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura. No se quedará hueso, no se le quebrará hueso alguno. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿De quién dice esto el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento lo dice Jesucristo. Mirarán a mí al que traspasaron. Cuando traspasan a Jesucristo con la lanza en el costado, cuando dice no se le quebrará hueso suyo, está hablando de Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento nos dice esta profecía de Jehová. Al que van a traspasar es a Jehová. En el Nuevo Testamento al que traspasan es a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jehová, ese del cual habla el Antiguo Testamento, es el mismo Jesús. Jehová, el que traspasan en el Antiguo, el que hay una profecía en el Antiguo Testamento, es el mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 40 y versículo 3 dice, Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, voz que clama, preparen en el desierto el camino a Jehová. ¿A quién hay que preparar el camino en el desierto? A Jehová. Dice Isaías 43, dice, preparen el camino a Jehová, enderecen calzadas en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién? A Jehová hay que prepararle camino en el desierto. Ahora, Mateo capítulo 3, versículo 1 nos dice, en esos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Jesús, es aquel que el profeta Isaías dijo, voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen las calzadas. En el Antiguo Testamento nos dicen, preparen camino a Jehová. En el Nuevo Testamento Juan el Bautista dice que señalando a Jesucristo, es el que hay que preparar el camino, a Jesucristo. ¿A quién hay que preparar el camino? A Jehová en el Antiguo Testamento. ¿A quién en el Nuevo Testamento? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jehová del Antiguo Testamento y Jesucristo es el mismo personaje, la misma persona. Isaías 8:13 nos dice, Isaías 8:13, a Jehová Todopoderoso. ¿A quién? Dice a Jehová Todopoderoso. Tendréis por santo, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Entonces él será como santuario, pero a las dos casas de Israel será piedra de tropiezo cada día. ¿Quién es piedra de tropiezo cada día? A las dos casas de Israel, o sea, a la casa de Israel y a la casa de Judá. ¿Quién? Dice Jehová, y red al habitante de Jerusalén. Vemos estas características que se le aplican a Jehová. Pero el Nuevo Testamento, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dice acerca de Jesús, lo mismo, pero acerca de Jesús. Acercaos a Él, a Jesucristo, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Quién dice en el Antiguo Testamento que es la piedra de tropiezo? Dice que es Jehová. ¿Quién dice en el Nuevo Testamento que es la piedra de tropiezo? Dice que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Son exactamente la misma persona. Isaías 45:22. Isaías 45:22 nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. ¿Quién dice eso? Jehová dice, mírenme a mí, dice Jehová, porque yo soy Dios y no existe ninguno otro. Imagínense lo que dice Jehová. Yo soy Dios y no existe ninguno otro. Porque por mí mismo he jurado, de mi boca salió la promesa y no será revocada, que ante mí, ¿quién es mí? Es Jehová, que Él es el único Dios. Dice, ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Ante quién? Ante Jehová. El Antiguo Testamento me dice que no hay otro Dios que Jehová, y me dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Ahora, ¿qué sucede o qué dice el Nuevo Testamento? Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Pero el Antiguo Testamento me dice en el nombre de Jehová, porque no hay otro.
pero aquí me dicen en el nombre de Jesús, de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Quién tiene que confesar? Toda lengua que Jesucristo es el Señor. O sea, ante Jesucristo se dobla toda rodilla, ante Él confiesa toda lengua, ante Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento me dice en Isaías capítulo 45, versículo 22, que ante Jehová, que no hay otro Dios fuera de Él. Entonces, ¿está contradiciendo esto la palabra de Dios? No. ¿Por qué no? Porque Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Recuerde, como se los dije anteriormente, está en el Antiguo Testamento, sale el Padre, pero sale pocas veces. Casi siempre dice Jehová el Señor, pero la mayoría de veces el personaje principal en el Antiguo Testamento es Jehová Hijo, o sea, Jesucristo. El ángel de Jehová también se le llama, ese es el personaje principal. Entonces Él es el que tiene gran parte en el plan de salvación, aunque el Padre siempre está con Él. Pero el que aparece más es el Hijo, y si usted estudia correctamente se va a dar cuenta de esto. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10 nos dice, yo Jehová. ¿Quién? Dice, yo Jehová. ¿Quién? Jehová. Dice, yo Jehová examino el corazón y pruebo la mente. ¿Quién examina el corazón y prueba la mente? Dice, yo Jehová. Para dar a cada uno lo que merece, según sus obras. Ahora, ¿quién es el que hace esto? Jehová. El Nuevo Testamento nos dice, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo, hablando de Jesucristo, soy el que examino la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. El Antiguo Testamento me dice, yo Jehová, examino el corazón y pruebo la mente. En el Nuevo Testamento me dice que es Jesús el que examina la mente y el corazón. Entonces vemos que es el mismo. Son comparaciones para que usted vea, mi querido hermano y mi querida hermana, que nos escuchan, que nos ven a través de la televisión o nos escuchan a través de la radio, que el mismo personaje del Antiguo Testamento que llamamos Jehová es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Salmos 68:18 nos dice, Salmos 68:18 nos dice, hablando de Jehová, subiste a lo alto, llevaste cautivo, recibiste dones de los hombres, aún de los rebeldes, para que Dios el Eterno habitara entre ellos. Dios el Eterno habitara entre ellos. Dice Efesios 4:8 con respecto a esto. Por eso dice, hablando de Jesús, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Hablando de la resurrección de Jesucristo y las personas que resucitaron con Él, Mateo capítulo 27, y también que dio dones a los hombres cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces vemos que lo que dice el Antiguo Testamento de Jehová se aplica a Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque es la misma o el mismo personaje. Isaías 44:6 nos dice, Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor. ¿Cómo se llama su Redentor? Dice, o sea, ¿cómo se llama su Redentor? Aquí lo dice. Dice, así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor Jehová Todopoderoso. ¿Qué dice Jehová? Su Redentor dice, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay Dios. O sea, el único Dios es Jehová. Dice, fuera de mí no hay Dios. Para ustedes los hombres, los humanos, yo soy Dios. Dice Jehová. Ahora, nos dice con respecto a esto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, hablando Juan, el apóstol. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas. ¿Quién está hablando con Juan en ese caso? Está hablando Jesús y le dice, yo soy el primero y el último. Soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. ¿Quién dice esto? Que es el primero y el último, es Jesucristo. ¿Quién dice el Antiguo Testamento? Isaías 44, versículo 6, que es el primero y el último, dice Jehová el Redentor. Ahora, la palabra Redentor es una palabra interesante, porque sabemos que el Redentor es Jesucristo, pero dice en el Antiguo Testamento Jehová el Redentor. El que vino a redimirnos fue Jesucristo, porque es la misma persona, el mismo personaje, Jesucristo y Dios. El Padre está en el Antiguo Testamento pocas veces, el Hijo es el que más aparece en el Antiguo Testamento. Jehová, el que aparece en el Antiguo Testamento más veces, el que se le aparece a Abraham, el que se le aparece a Isaac, el que se le aparece a Jacob,
el que está con David, con Josué, es Jehová Hijo, o sea, Jesucristo. Es la misma persona. Salmo 102, 22. Nos dice, Salmo 102, 22, Antiguo Testamento. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno, con los reyes para servirle al Señor, Dios abatió mi fuerza en el camino y acortó mis días. Y dije, Dios mío, no me cortes de en medio de mis días, por generación de generaciones son tus años. En el principio tú fundaste la tierra. ¿Qué dice ahí? En el principio tú fundaste la tierra. ¿Quién? Jehová, Dios. Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán y tú permaneces. Todos ellos son como un vestido, se envejecen como un vestido, los mudas y descartas, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Hablando de Jehová dice, tú eres el mismo, tus años no se acaban. También dice en el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ahora, ¿quién es el que fundó la tierra? ¿Jehová o Jesús? Porque el Nuevo Testamento nos dice, acabo de leer dos citas, Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice, hablando de Jesucristo, y la voy a leer directamente de acá. Juan capítulo 1 y versículo 1. Nos dice, hablando de Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién? Por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesucristo es el que creó las cosas. Colosenses 1, 16 nos dice, hablando de Jesús, porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Jesús. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo fue el que creó todas las cosas. Nos dice con respecto a eso Hebreos capítulo 1 y versículo 10. Hebreos capítulo 1 y versículo 10 nos dice, y dice así, también le dijo, tú, oh Señor, hablando de Jesús, tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. ¿Quién puso los cimientos de la tierra en el principio? Hablando de Jesucristo, dice, tú, oh Señor, hablando de Jesús, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Las mismas características que nos habla de Jehová en el Antiguo Testamento, las dice acá de Jesús en el Nuevo Testamento. Es el mismo personaje, Jehová Hijo. Por eso es que salen dos Jehová en el Antiguo Testamento en un solo versículo, porque es el Padre hablando del Hijo, o el Hijo hablando con el Padre, o el Hijo hablando de parte del Padre. Entonces vemos esas características. Si usted no entiende esas cosas, mi querido hermano y mi querida hermana, entonces tiene un enredo, y cuando nos enredamos creemos doctrinas falsas, creemos otro evangelio, creemos en otro Jesús. Hay personas que dicen que Jesucristo no es Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios, y la próxima semana lo vamos a ver. Los versículos donde dicen que Jesucristo es Dios y donde dicen que se puede adorar a Jesucristo, cuando el Antiguo Testamento dice que solamente a Jehová se puede adorar. La próxima semana vemos esos versículos, pero cometemos el error muchas veces de que como no estudiamos y no entendemos, entonces creemos en otro Jesús diferente. El Jesús en el que yo creo es el mismo personaje que aparece en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se llamaba Jehová, o se le decía Jehová, el ángel de Jehová también, pero que es el mismo Jesús. Por Él, por Jesucristo, usted y yo somos salvos. ¿Por quién? Por Jesucristo, que es Dios. ¿Por qué? Porque Él murió por usted y por mí. Ahora, ¿por qué Él muere por usted y por mí? ¿Por qué Él? Porque un ángel pudo haberse ofrecido para morir por nosotros, pero un ángel no puede morir por usted y por mí, porque es un ser creado. Como un ser creado puede morir por una persona nada más. Solo por una persona, aunque sea un ángel, aunque sea santo y aunque nunca haya pecado. Ahora Jesucristo muere por todos los humanos porque Él es el creador de todos los humanos, y por tanto, al ser el creador de todos, puede morir por todos también. Un ángel es un ser creado, no puede morir por todos. Entonces por eso vemos que Jesucristo tiene que dar su vida. Después de haber sido Dios, viene a la tierra como hombre. Ahorita lo leemos en Filipenses. Creo que con ese versículo vamos a terminar. Joel capítulo 2, versículo 32 nos dice, Joel 2:32, y vea qué importante esa cita. Es importante que usted pueda entender esa cita, porque dice, y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿El nombre de quién?
de Jehová. Algunas versiones dicen el nombre del Señor. Esa palabra, el nombre del Señor, viene de Adonai, que es también traducido como Jehová. O sea, dice en algunas versiones el Señor, en otras dice Jehová, pero es lo mismo, dice, todo el que invoque el nombre del Señor o de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido entre los sobrevivientes a quienes se llame. Entonces, para ser salvo, ¿qué hay que invocar? Dice el nombre de Jehová. Si usted quiere ser salvo, mi hermano y hermana, tiene que invocar el nombre de Jehová. Pero leemos en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos 10, 9 nos dice, así que con tu boca confiesas que Jesús es, más bien dice, así, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, que ¿quién es el Señor? Que Jesús es el Señor, y con tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué hay que creer? Que Jesucristo es el Señor. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Dice que hay que invocar el nombre de Jehová. El Nuevo Testamento, ¿qué dice? Que hay que invocar el nombre de Jesucristo. Parece a veces una contradicción, pero no es ninguna contradicción, porque sabemos que Jehová, el que está hablando en Joel capítulo 2, versículo 22, es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. El que invoque el nombre de Jehová, que es Jesucristo en el Nuevo Testamento, el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Dice Romanos 10, 10, seguimos leyendo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se hace confesión para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que crea en él no será avergonzado, y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es de todos, Señor de todos, y es generoso con todos los que le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor, hablando de Jesús aquí, será salvo. ¿Quiénes son salvos? Los que invoquen el nombre de Jesucristo van a ser salvos. Entonces llegamos a la conclusión, mi querido hermano y mi querida hermana, de que Jesús en el Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. El personaje principal de la Biblia es Jesucristo, es Jehová, Jehová Hijo. Es el personaje principal en el plan de salvación y en la historia de la humanidad. El mismo Jehová que se le apareció a Moisés en el monte Sinaí y que le dio los 10 mandamientos es el mismo Jesús. El mismo Jehová que se le aparece, el ángel de Jehová en este caso, a Abraham allá en el monte Moría, es el mismo Jesús que le detiene la mano y le dice detente. El que se le aparece a Gedeón es el mismo Jesús. El que se le aparece a Jacob y lucha con Jacob y le cambia el nombre de Jacob a Israel es el mismo Jesús. Es el personaje principal en la Biblia. El que caminaba cuando Adán y Eva habían pecado y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Quién cree que es? Es el mismo Jesucristo. El que le pregunta y llama a Adán y Eva, no porque no supiera dónde estaban, porque sí sabía, pero Dios siempre llama al ser humano a arrepentimiento. El que se le apareció a ellos, el que los llamó, era Jesucristo. El que le quitó las ropas hechas por higueras, la justicia propia, y le puso las ropas hechas de un cordero, representando a Jesucristo, era el mismo Jesucristo. O sea, Jesucristo es el personaje principal de la Biblia. Nos dice Filipenses capítulo 2. Jesucristo es antes de hace 2000 años, antes de la creación. Él siempre ha existido. O sea, Él antes de que fuera Jesús, como hombre, como persona, como humano, nacido de una mujer, Él ya existía. Nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual, hablando de Jesús, leo Filipenses 2.5, dice, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por su pasión ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos que él era Dios. Sin embargo, se despojó de su forma de Dios para poder venir aquí a la tierra a salvarlo a usted y a mí, a morir por nosotros. Todo el plan de salvación, Jesucristo es el personaje principal. Él aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, para alcanzar la salvación, ¿qué tengo que hacer yo? Invocar el nombre de Jesucristo. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Otros quieren decir que Jesucristo no es Dios, que no es el Señor.
Entonces están predicando a otro Jesús, están predicando su espíritu, están predicando otro evangelio. Pero yo le digo a usted, mi querido hermano y mi querida hermana, que para poder ser salvo tengo que aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador y saber que Él es Dios, que Él siempre ha existido y que Él es el centro del plan de salvación. Con estas palabras, una bendición de parte del remanente adventista, de parte mía, Will Chavarría, y la próxima semana nos vemos con la tercera parte de este tema. ¿Es Jesucristo Dios? Bendiciones. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria